lado tuya. Padre, en esta hora es que te pedimos que incrementes nuestra fe, Señor. Así como un día los discípulos se lo dijeron a Jesús, aumentanos la fe, aumentanos la fe. En esta mañana venimos humildemente a decirte que esa fe que has depositado en nosotros, esa fe salvífica que nos conectó con el Eterno, pueda en esta mañana incrementarse, robustecerse, afirmarse, ser más sólida, Señor, aún en las instancias que estamos atravesando como humanidad. Que nuestra fe tenga una sola dirección y sea hacia tu persona, bendito Dios. Clamamos en esta hora para que tu palabra en nosotros, al recibirla, desintegre todo pensamiento, toda argumentación humana, toda fortaleza del sistema, Señor, que se nos ha tal vez introducido, toda cosmovisión fuera de Cristo, sea en esta mañana cancelada por la obra de tu Santo Espíritu, aplicando la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que viene a nuestro ser como esa espada de dos filos, Señor, para penetrar hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Habla en esta mañana, Señor, habla en esta mañana, habla en esta mañana. Y nuestros niveles de incredulidad, Señor, puedan ser, como decía el salmista, así como la cera es derretida por el fuego, Señor. Así en esta mañana nuestra incredulidad, Señor, pueda ser derretida ante el Dios único y verdadero, Señor. Lo pedimos en aquel que es la palabra. Lo pedimos en aquel que es el verbo, que es el Logos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Muy bien. Quiero en esta mañana continuar con lo que ha significado para nosotros. Si por favor pueden subirme un poquitito, si me pueden subir un poquito, por favor. Lo que nos tuvo, aún a la luz de Efesios capítulo número 1, bajo esta mirada a la supremacía de Cristo. Y creo que aun cuando estaba diagramando esta serie, la intención en un sentido fue aproximarnos primeramente a las manos del Supremo, porque a veces nos puede resultar más sencillo o más rápido identificar las bendiciones. Por eso fue que nuestro primer aterrizaje tuvo que ver con esta realidad. Fuimos a Efesios capítulo número 1, del 3 al 14, y pudimos comprobar, y el Señor a lo largo de estas semanas nos fue revelando esto que ha significado que si estamos en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es como si nos hubiésemos aproximado a la persona de Cristo Jesús y hubiésemos conocido de primera mano precisamente sus manos, que valga la redundancia. Pero yo en esta preciosa hora, por eso digo que vamos a tal vez adentrarnos a un tiempo como iglesia, a semanas como iglesia, en la cual vamos a no solamente descubrir sus manos, sino que nuestra mirada en esta hora va a posicionarse sobre el rostro de Cristo Jesús. Y esta realidad es la que he orado mucho por esto. No solo el mensaje de hoy. De hecho, no van a ser predicaciones. Yo voy a traer enseñanza a la luz de la palabra.
con respecto a lo que significa Cristo y que se nos revele la persona de Cristo Jesús. Y esto va a ser bisagra para tu vida. Esto va a ser, te lo dije al comienzo, si perseverás en la palabra, si perseverás en lo que significa comer la palabra del Señor, Cristo se te va a revelar como nunca antes. Y creo que hemos llegado tal vez a un 30, un 40% de lo que significa este desafío espiritual. Pero ahora vamos como a arremeter y vamos a adentrarnos por las próximas semanas en este gran desafío de lo que va a ser dejar de contemplar las manos de aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Para que nuestros ojos, para que nuestra vista, para que nuestra visión, para que nuestro enfoque, para que aún nuestra motivación pueda conectarse de forma directa con el rostro de Cristo Jesús. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, yo voy a necesitar que tu atención pueda estar conectada a la luz de la palabra, porque claramente vas a recibir palabra de Dios. No es solamente información, vas a recibir palabra de Dios. Y claramente, en la medida que vos perseveres en esa palabra, en la medida que vos vuelvas a reflexionar en la semana a la luz de esta palabra, es la palabra del Señor vivificada por el poder del Espíritu Santo que comienza a transformar nuestra vida. Y se nos empieza a revelar la persona de Cristo Jesús. ¿Me seguís hasta acá? Yo simplemente lo que voy a hacer es poner algunos elementos en la mesa, pero el desafío va a ser que vos y yo podamos no solamente sentarnos en la mesa, sino probarlos, sino decir: Padre, dame de comer esto, revélame a Cristo, revélame al Hijo, y en la actitud de quebranto, en la actitud de humildad, en la actitud de hambre, quienes tengan hambre por la presencia del Señor, tengo buenas noticias para decirle: Cristo va a revelarse sobre tu vida como nunca antes. Como nunca antes. Y también quiero decir lo siguiente, como pastor lo digo en esta mañana, declaro que iniciamos una temporada nueva para esta casa espiritual. Declaro que va a haber gente en este lugar, de la cual la persona de Cristo Jesús, por las próximas semanas, se les va a revelar como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Porque vamos a estar expuestos ante el Verbo, ante el Logos, ante Cristo. Por eso te pedía, orá con fe en esta mañana. Orá y aplica fe. Ahora, como te decía, este tiempo vimos las manos. Ahora vamos a pasar al rostro de Jesús. Y creo que esto va a ser tan revolucionario para nuestra vida, en el buen sentido del término revolución, o mejor dicho, va a ser tan contracultural a nuestras ideas, que de hecho va a modificar tantas facetas en nuestra vida. Una de ellas va a ser aún tu forma de adorar al Señor. Porque todos nosotros, cuando adoramos, en nuestra mente tenemos una imagen de la persona del Señor. Y de acuerdo a esa imagen que hemos ido construyendo y formando, es al Dios que adoramos. Y quiero en esta hora alentarte a que puedas dar un paso más en cuanto a tal vez esa imagen que has construido en tu mente, porque el desafío que el Señor nos invita en este tiempo tiene que ver con apegar nuestros pensamientos y aún anclar nuestra imaginación a lo que la palabra claramente explica y expone de la persona de Cristo Jesús. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, muchos de nosotros podemos tener, cuando escuchás, cuando cantás la palabra Jesús, hay una imagen que viene a tu mente. Quiero tal vez de forma rápida y breve compartirte algunas imágenes que tal vez pueden estar en tu mente y que tienen que ver con esta manera como de diseñar la imagen. Tal vez la primera de ellas, vos te puedas identificar con esta imagen de Jesús. Cuando pensás en Jesús, se te viene a la imagen tal vez este Jesús de Hollywood. ¿Puede ser? Por favor, vamos al siguiente. O tal vez
tiene que ver con ese momento en el cual Cristo Jesús, antes de ser crucificado, fue coronado con esa corona de espinas. Y esa es la imagen que has construido en tu mente, y aún tu manera de adorar tiene que ver con conectar ese pensamiento con imágenes de este tipo, ¿no? Podés tal vez ver tal vez con una planchita un poquito más, ¿no? Un pelo más lacio, ¿no? Las primeras generaciones dirían, este Jesús hizo la toca, dirían, ¿no? La planchita para las chicas, digo, actualizamos. Este ya es más Hollywood, ¿no? Le falta la moto al lado, ¿no? Sube. Está con no salió el casco, pero lo tiene ahí. El casco lo tiene ahí. Terminaba la foto y se subía, ¿no? ¿Bien? Bueno, la ciencia hace su aporte, y la ciencia cree que el rostro de Jesús, según investigaciones, y es como que pusieron el rostro del Señor Jesús en un laboratorio y llegaron a esta conclusión. La ciencia cree que el rostro de Jesús físico tiene esas características. Por estudio de raza, por cultura, por geografía, etcétera, etcétera, ¿sí? Tal vez no me inspire demasiado este Jesús. Me quedo con el de la Harley Davidson. Dale. Vamos al siguiente. Tal vez sea un rostro mucho más familiar, porque tuvo que ver con la película dirigida por ese actor tan conocido, Mel Gibson. No sé si se acuerdan. La mayoría de los que estamos acá alguna vez vimos la película La Pasión, digamos, ¿no? Entonces, la imagen de ese Cristo, ¿no? Tal vez haya anidado en tu mente, haya anidado en tu corazón, y de repente cada vez que lees el nombre de Jesús, cada vez que lees sus historias, es como que la mente conecta con esa realidad, ¿sí? Y por último, tal vez puse al que de repente podemos decir el más copado de Chosen, el Jesús de Chosen, digamos, ¿no? Y para aquellos que dicen, ¿de qué está hablando el pastor? No tengo ni idea. Bueno, The Chosen es una serie que, por cierto, quiero alentarte a que si no la has visto, es riquísima. Una serie que prácticamente no tiene desperdicio en cuanto al contenido. Y este actor es quien protagoniza, ¿sí?, a Jesús en esta serie en sus distintas temporadas. Sin embargo, quiero en esta hora alentarte y si tal vez en ninguno de estos rostros que tipifican o han intentado representar a la persona de Cristo Jesús no te has identificado, o sí, quiero invitarte a que ese pensamiento o esa idea que tenés de Jesús puedas enviarlo a la papelera de reciclaje de tu mente. Porque yo en esta mañana y a partir de hoy quiero mostrarte el outfit de Jesús. Quiero mostrarte cómo es su estado actual de Jesús. O sea, quiero que podamos como iglesia profundizar en lo que significa este Cristo que luego de haber sido crucificado y al tercer día resucitado, y después de 40 días haber sido ascendido desde el monte de los olivos, haber sido recibido en gloria y su cuerpo haber sido glorificado, ninguna de estas imágenes claramente reflejan lo que la palabra, por eso digo, es darle un F5 a lo que en tu mente has tratado de construir con respecto a la persona de Cristo Jesús, porque claramente la palabra nos da con lujo, con detalle, cómo es Cristo Jesús, aquel que hoy está a la derecha del Padre reinando y gobernando, y que por cierto un día Él físicamente también regresará. De manera que la supremacía de Cristo, y cuando esa supremacía se manifieste en completitud, regresando aquí a la tierra, ni vos ni yo seamos personas sorprendidas o que tal vez no logremos identificar y discernir, porque de hecho dice la palabra, Jesús lo dijo, Mateo 24, que aún en la medida que nos aproximamos al regreso de Cristo Jesús, dice que se levantarán muchos engañando a las multitudes, autoproclamándose Cristos. Y si la iglesia no discierne, si la iglesia no profundiza, si la iglesia no boga mar adentro,
en la esencia del Cristo glorificado, mi hermano, corremos altísimas chances de que nuestra vida profundice en un engaño aún en la fe. Porque precisamente nos hemos tal vez quedado con imágenes, con ideas de un Cristo al cual está desconectado de ese que la palabra nos describe al día de hoy y que está reinando juntamente con el Padre. Para ello, yo en estos domingos solo voy a darte una pincelada de lo que significa solo el capítulo número 1 de Apocalipsis. Porque claramente el apóstol Juan recibe por revelación esta realidad de Cristo glorificado. Y en el día de hoy es como que voy a introducir y voy a dar inicio a esta revelación de lo que significa Cristo Jesús, revélate a mi vida. Como hoy es tu realidad. Si me quieres acompañar, hoy solo voy a tomar Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 1, y del versículo número 1 solo la primera frase, nada más. Dice Apocalipsis 1:1, es el último libro que tenemos en la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Podés ver esto? De manera que cuando hablamos del libro de Apocalipsis, la esencia del libro se sintetiza en esta primera frase. ¿Qué significa que vos y yo podamos comer el libro de Apocalipsis? ¿A quién se le revela? El lector que se expone al contenido de Apocalipsis, ¿qué se le revela? ¿La persona de quién? De Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús. Por eso yo hoy rápidamente voy a profundizar en lo que significa esta revelación de Jesucristo. Claro que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más alentadores que tiene la palabra del Señor. De los 66 libros, creo que Apocalipsis es uno de los libros más alentadores. Y de hecho es tan trascendente, es tan clave y estratégico que como iglesia podamos tener la revelación correcta de Cristo Jesús. Porque por supuesto que las dinámicas que a cuentagotas hoy estamos viviendo a nivel mundial, pero que se van a ir incrementando a modo de señales, aún para enfrentar todas esas dinámicas, la iglesia que va a prevalecer frente a esas dinámicas va a ser la iglesia que tiene la revelación correcta de Cristo Jesús, para decir: Señor, sos tan glorioso, sos tan sublime, sos tan incomparable, que nada del tiempo presente, que no hay tribulación, que no hay peligro, que ni siquiera la muerte podrá separarme de lo que significa Cristo se me ha revelado. Y el glorioso, el que ha de venir, vendrá, mi hermano. Por eso, lejos la iglesia de tratar de evitar las dinámicas de lo que viene, o decir: ay no, tal vez este libro, yo lejos de abrirlo o de leerlo, no, me provoca miedo, esto es solo para entendidos, esto es para un grupo de personas que tal vez tienen que llevar muchísimos años en la fe para entender. No, es que tiene tanto simbolismo este libro que por supuesto no se va a entender. Y quiero decirte, claro que tiene simbolismo, y tiene mucho simbolismo el libro de Apocalipsis, pero quiero que también entiendas esto, que el Señor eligió aún hablarnos y revelarnos su persona por medio de simbolismos más que palabra, porque en el simbolismo encontramos más riqueza de lo que quiere decir. ¿Me seguís? Cuando yo defino a una persona y, por ejemplo, no sé, digo, Nina es una persona buena, esa palabra directamente agotó el contenido. Ahora, cuando yo digo, Nina es como un árbol,
cuando el simbolismo sobre la persona conecto, cuando yo hablo de árbol, hablo de que es una persona que tiene raíces, hablo de una persona que tiene mucho fruto, hablo de una persona que es fructífera, hablo de una persona que puede con su sombra bendecir. ¿Te das cuenta? O sea, el simbolismo, lejos de ponernos en el lugar de la incomprensión, no hace otra cosa que amplificarnos las verdades de lo que en este caso significa Cristo revelándose a la iglesia. ¿Puedes ver esto? Entonces, lejos de creer que el simbolismo es ese muro que nos separa de la comprensión y del entendimiento, aún para que Cristo se nos revele, es necesario que todos esos simbolismos los podamos comprender en la completitud de lo que significa cada uno de ellos, porque en la medida que vayamos profundizándolos, Cristo mismo se nos va a ir revelando. ¿Me seguís hasta acá? Y esto es sumamente importante y clave. Por eso digo que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más alentadores que tiene la Biblia, porque en él vemos cómo nuestro Salvador es vindicado ante el mundo. Todo se reduce a esto: Jesucristo se revela, y no solamente se revela su persona, sino que también nos revela su victoria. Jesucristo vence, iglesia. Jesucristo gana. Jesucristo establece claramente su supremacía sobre todo el universo y sobre todo lo creado. El libro del tema de Apocalipsis es la persona de Cristo Jesús. Y es una revelación de su persona, de su poder y aún de su plan específico para lo que es el fin de la era. Y cuando hablamos del fin de la era, no nos estamos refiriendo que cuando Jesucristo regrese físicamente a la tierra, esto va a terminarse, viene una destrucción total, completa, masiva. Solamente aquellos que hemos conocido a Cristo vamos a en un momento a ser como raptados y todo lo demás va a ser destruido. Mi hermano, quiero invitarte a que vayamos en humildad y en sencillez de corazón a la luz de la palabra para decir: Cristo, revelame tu persona y revelame también tu plan. Porque lejos de que todo va a ser destruido y vamos a ser llevados a un lugar que lejos de ese tipo de pensamientos, y yo sé que estoy rompiendo en esta hora con paradigmas de pensamiento que tal vez has abrazado por mucho tiempo, quiero decirte que Jesucristo con su regreso va a restaurar absolutamente todas las cosas. Y lo que en Génesis capítulo número 1 y 2 fue establecido como ese paraíso, como ese lugar de placer, conocido como Edén. En Génesis 21 y 22, la palabra claramente nos describe cómo será la restauración de todas las cosas. Mi hermano, yo quiero invitarte a que abandones el relato secular y que comiences a abrazar la narrativa bíblica. A que dejes que Hollywood siga produciendo a los Jesuses que ellos quieran. Y que nuestra vida sea totalmente envuelta y consumida por el Cristo glorificado que la palabra ha decidido revelarnos. Porque a fin de cuentas, si este no fuese el interés genuino del Padre, aún Apocalipsis carece de sentido. ¿Puedes ver esto? Sin embargo, Dios se tomó el trabajo y el tiempo para revelarnos a Jesucristo, su poder, su carácter y aún su plan, para que la iglesia, desde esa revelación, desde esa comprensión y desde ese entendimiento, pueda expresar la fe, pueda vivir la fe y pueda hacer que otros puedan experimentar el ser trasladados del reino de la tiniebla al reino de la luz, al reino de la vida. Hay 3 énfasis que el libro de Apocalipsis, y si tenés para anotar, yo quiero invitarte, y si hoy no trajiste, que a partir del próximo domingo lo hagas, porque estas notas van a ser cruciales y aún claves para que la revelación y el entendimiento de Jesús en tu vida
sea una realidad y no solamente dependas de lo que el pastor predica domingo a domingo. Así que si tenés ahí para anotar estos 3 énfasis que el libro de Apocalipsis clarifica, es primero la identidad de Jesús, es decir, ¿quién es Jesús? El primer énfasis, Él es el mismo Jesús humano que los evangelios relatan a lo largo de sus páginas. Ese Jesús humano que nació en la tierra, que nació en Belén, en su primera venida. Ese Jesús que nació en Belén, que creció en Nazaret, que su ministerio lo desarrolló esencialmente en Cafarnaún y que finalmente su vida fue entregada voluntariamente en Jerusalén, precisamente en el Gólgota, pero que al tercer día Cristo Jesús resucitó y luego fue ascendido a los cielos. Él es el mismo Jesús en cuyo costado Juan se reclinó. Ese mismo Jesús al cual ahora le revela su carácter, le revela su esencia, le actualiza su identidad. Él es el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Sabes cuál es el título con el cual él más se presentó mientras estuvo en la tierra? Como el Hijo del Hombre. Hoy día no lo voy a desarrollar, por supuesto, pero es apasionante poder comprender esta realidad, porque posee una naturaleza humana completa. Y además, quiero que entiendas esto, Él siempre será completamente humano. Aun cuando lo veamos regresar físicamente aquí en la tierra. Y algo de esto vimos cuando nos introdujimos en lo que significarán esos primeros 1000 años de gobierno físico de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que vos y yo podremos hablar con Cristo Jesús, así como yo puedo hablar con cualquiera de ustedes. Es decir, Él va a ser una persona que físicamente, no es que va a andar de forma etérea y no sé dónde anda, no sé, pero sé que anda por acá, sino que físicamente Jesús va a estar entre nosotros. Vamos a poder hablar con Él. Todas tus dudas teológicas, todas tus incomprensiones, aún tus porqué de la vida, van a hallar respuesta en la persona misma de Cristo Jesús. Así que el primer énfasis es que Él es el mismo Jesús humano. Pero también Apocalipsis 22:16 lo expresa así, dice: yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David. Yo soy la estrella que brilla al amanecer. ¿Puedes ver esto? Hay un linaje del cual Jesucristo se desprende. Y Él viene del linaje de David. ¿Te acordás cuando el ciego al costado del camino exclama y dice: ¡Jesús! ¿Y qué dice? ¿Hijo de quién? ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Ese Jesús que viene del linaje del rey David, ese que entró en un burrito y que la gente comenzó con mantos y palmas a darle la bienvenida a Jerusalén. Ese que entró como un burrito, ese que vino como pastor, ese que vino como cordero. Iglesia, pero Él va a regresar, pero ya no va a regresar con un pollino, ni siquiera va a regresar con un pollino prestado. Él va a venir cabalgando en un jinete blanco y vendrá con los suyos en gloria y vendrá para gobernar y para reinar. Ahora, Él es el mismo Jesús humano, pero Él también es completamente divino, y esto puede provocar una crisis en nuestra mente para decir: ¿cómo?
Si me acabas de decir que es completamente humano y ahora me estás diciendo, sí, porque Jesucristo es 100% humano y 100% divino. ¿Puedes ver esto? Él es así, por eso es Dios. Vos y yo no podemos resolver nuestra identidad con estas características. Jesucristo sí, Él es completamente divino. Jesús es uno en esencia con el Padre. Él revela a Dios de forma completa y de forma total. Y Él eventualmente compartirá el trono del universo con su Padre. Con su Padre. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 1 y 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Dice que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Podés ver esto? ¿Podés ver que el mismo trono era que salía, dice que, del trono de quién? De Dios. ¿Y de quién más? Y del Cordero. Ese que vino como Cordero. Ese que vino para ocupar nuestro lugar. Recién cuando hacíamos memoria con el pan y el vino es, Señor, gracias que viniste como Cordero porque ocupaste el lugar que me correspondía a mí en esa cruz. Pero dice Apocalipsis capítulo número 22 que desde ese trono en el cual habita la divinidad de Dios y la del Cordero, es decir, es el mismo trono. Y el verso 3 dice, y no habrá más maldición, dice. Y el trono de Dios, ¿y de quién más? Y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Bendito sea el Señor. Tercera característica en cuanto a quién es Jesús y cómo el libro de Apocalipsis nos revela la persona y la identidad de Cristo Jesús, es que Él no es solamente 100% humano, 100% divino, sino que Él además es Dios eterno. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, soy principio y soy fin. Apocalipsis 21:6 dice así, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13 nos dice, bendito sea el Señor, yo soy el alfa y la omega, soy el primero y el último, el principio y el fin. Este es Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de Jesús, no solamente estamos hablando de Él con características humanas, sino con características 100% divinas y que también Él se manifiesta como ese Dios eterno del cual desde su trono manifestará sanidad para todas las naciones. El trono de Dios y el trono del Cordero serán uno, mi hermano. Será uno, será uno. Y Él dice, yo soy el alfa y soy la omega. Soy el principio y soy el fin. Y cuando hablamos de fin, y esto es muy importante que lo podamos entender, porque cuando hablamos del fin no es que hablar de fin es la destrucción, el caos, el apocalipsis zombie y la destrucción de todas las cosas. Cuando Él mismo se define como alfa y omega, omega es decir final, Él es el fin de todas las cosas. Es decir, todas las cosas tienen razón de ser porque todo apunta a Jesucristo. ¿Podés ver esto? Él es el fin de todas las cosas. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Podés ver esto? Él es el fin de todo. No es que Él viene a establecer el fin. Claro que va a determinar el fin al pecado, el fin a la muerte, el fin a las huestes de maldad, el fin al anticristo y a Satanás. Claro que sí, claro que sí. Pero hay un fin mucho más glorioso. ¿Y sabes cuál es? Que todo apunta a que todo se trata de Él. Todo es por Él y todo es para Él, porque Él es el fin de todas las cosas. Por eso es alfa y Él es omega. Él es el fin. No es que le pone un punto de exterminio, sino que Él es el fin, es decir, que todo apunta a su esencia y a su identidad. ¿Me seguís hasta acá, iglesia? ¿Estamos bien o no? Bueno, tengo 10 nada más. El resto estará diciendo como...
Ahora, quiero también darte un secreto que el apóstol Juan, precisamente, a quien el Señor le manifiesta esta revelación, dice 1 de Juan, capítulo número 3, verso 3, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Es decir, poder comprender y que se te revele Jesucristo te lleva a un estilo de vida de purificación, es decir, de santidad. Y quiero serte muy honesto en esto, para que vos puedas cada día ir sumando como capas de revelación y de entendimiento que el Espíritu Santo quiere traer a tu mente y liberar en tu espíritu para que tu entendimiento, para que tu comprensión y tu fe se conecten con el Eterno. Vos y yo necesitamos vivir en santidad. De manera que si hoy yo digo, no entendí una jota de lo que dijo el pastor, y esto quiero decírtelo de verdad, es porque Dios te está llamando a purificar tu vida. Porque en la medida que vos profundices una vida de purificación, tu santificación trae mayor revelación. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de listas, de esto sí y esto no. Porque el mensaje Maranata es un mensaje que purifica a la iglesia. Y en la medida que Jesucristo se nos revela, somos purificados, somos santificados. Y cuando Él ve que hay una tierra fértil y hay una tierra que está dispuesta a recibir la revelación porque está amando lo que Él ama y porque se está santificando por el mensaje, la revelación de quién es Jesucristo, es lo que yo te diría, cuando vos estás viviendo en santidad y en pureza, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más fáciles de la Biblia. ¿Qué está diciendo el pastor? Claro, porque si yo estoy con un pie en el sistema y estoy como en la tranza, esa falta de purificación hace que Jesucristo no se nos pueda revelar. Eso es lo que pasa. Y entonces me embarga el temor, me embarga el miedo, abrazo el relato secular, ¿no? Porque la serie dijo esto, que esto es lo que va a pasar. Claro, porque has dejado de purificar, has dejado de exponer tu vida al poder del mensaje que purifica a la iglesia. Ahora, en la medida que tu vida es expuesta a la palabra del mensaje de Jesucristo, del evangelio completo, no solamente del que vino hace 2000 años, del evangelio completo, del Cristo que necesitamos que se nos revele como iglesia para vivir conforme a ese entendimiento y que nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros proyectos estén totalmente conectados con Él. ¿Qué necesita la iglesia? Ser purificada. Porque en la medida que, como dijo el apóstol Juan, en la medida que vos y yo somos purificados, nuestra esperanza empieza a recibir esa revelación y esa comprensión de quién es Él. Cierro paréntesis, ¿me seguís hasta acá? Así que quizá al irte en el día de hoy, quizá tengas que decirle, Señor, necesito volver a abrazar tu santidad en mi vida, porque he descuidado la santidad. Hay áreas en mi vida, pero quiero dejar sentada esta base, porque si esta base no está clara, no vas a ver cuando Cristo se te revele. Porque la falta de purificación, la falta de abrazar la integridad del Señor, la falta de vivir en la santidad del Señor hace que tu vista tenga como basuritas. Yo no sé si te ha pasado cada vez que hay viento sonda. Bueno, esta semana no sucedió, ¿no? Pero cuando corre un viento, lo que fuese, no sé si has experimentado alguna vez cuando una basurita te entra en el ojo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Seguís caminando como si nada pasase? ¿Qué es lo que pasa? O sea, te empieza a llorar el ojo. Pará, lo que estés haciendo. O sea, por más que vos digas, pará, que hasta que no me saque esto, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando la iglesia no se purifica en el mensaje de la palabra.
Cristo no se puede revelar porque la iglesia no puede verle. ¿Podés ver esto? Porque el ojo tiene basuritas. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que el que tengo acá al lado mío está como... ¿Y yo? Entonces quiero serte honesto. O sea, no vengo como el cuento ese del rey que le vendían al rey ese traje de hilo invisible. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Entonces, y claro, exactamente, ¿no? Porque eso es lo que va a empezar a pasar. Va a haber gente que Cristo se les va a empezar a revelar como nunca antes. Y mi oración es interceder para que seamos todos los que estamos en este lugar. Pero también quiero decirte lo siguiente, no depende de mí. Claro que este instrumento limitado, falible, mi compromiso es, Señor, dame la gracia de poder revelar y amplificar tu reino y tu carácter y tu esencia. Pero mi hermano, ¿sabes cuál es la clave? No que el pastor esté inspirado, sino que la iglesia se purifique, se saque las basuritas de los ojos, se saque eso que contamina la vista, que enturbia la visión, sea arrancado de nuestra vista para que nuestros ojos y nuestra mirada puedan contemplarle al Rey de Gloria. De a oídas te había oído. Mas ahora, ¿qué, iglesia? Mis ojos. Porque mi vida ha sido purificada en tu mensaje, Señor. Y lo que de antes de oídas había oído, lo que antes de testimonio aún de hermanos había escuchado, ahora de primerísima mano. Dame, Peter. O sea, no es que ahora el Señor viene y te dice, ahora yo voy a revelarme a tu vida como nunca antes. Hasta ahora has escuchado testimonios de otros, pero porque tu visión ha sido purificada, ahora vas a conocerme verdaderamente como soy, de primera mano, iglesia. Y gloria a Dios por el testimonio del hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y gracias a Dios que se le reveló a mi hermano o a mi hermana. Pero ¿sabes qué? Cristo tiene un interés máximo en reflejar su supremacía a tu vida. Y para eso necesitamos lo que el Señor dijo, necesitas colirio a tus ojos. Necesitas que tu mirada deje de estar turbia. Porque cuando me presente, la única forma en la cual me vas a conocer será con ojos grandes, bien abiertos, limpios y purificados por mi sangre. Y el que tengo oídos para oír, que oiga, iglesia. Me quedo tranquilo porque, ¿sabes qué? Esto como va a ser enseñanza, así que puedo pararla en cualquier momento. Así que hoy nuestros encuentros van a terminar más en tiempo y forma. Porque no es que tengo que cerrar el mensaje porque si no, llegamos hasta acá. Sé que tenemos que ir a votar. Mi esposa me dijo, no te olvides que hoy hay que votar. Entonces, que no te tome el espíritu y que... Bueno, vamos a cumplir como hijos del Rey. Vamos a también dar testimonio en eso. Así que estos 3 énfasis del libro de Apocalipsis clarifican quién es Jesús. Y claro que en los próximos domingos vamos a ir tan profundo en esto. Gloria a Dios por eso. Ahora, el libro de Apocalipsis da muchos títulos que nos dan una apreciación más completa del lugar del Señor en la historia. Porque hay gente que se ha quedado con el Cristo histórico, con el Cristo de hace 2000 años. Y claro que vino, habitó, vivió 33 años y medio, estuvo con nosotros, hay testigos, hay la historia, la ciencia afirma la existencia, pero quiero decirte que a la luz de Apocalipsis es tan claro porque nos habla de que Jesucristo y el lugar en su historia, primero habla de que Cristo estuvo en el pasado, demostró ser la raíz de David, demostró ser el león de la tribu de Judá, demostró ser el Mesías prometido. Apocalipsis capítulo número 5, verso 5, dice así:
Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira. Por eso entendés que tu ojo tiene que estar purificado. Mira, le dice a Juan, mira, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Porque, mi hermano, muchos tal vez estarán buscando a ese Jesús de Hollywood en los últimos tiempos. Pero Él va a presentarse como el león de la tribu de Judá. Aquel que vino como cordero, aquel que vino, dice el profeta Isaías, aquel que vino como el siervo sufriente, mi hermano. Aquel que enmudeció por amor a la humanidad. Y aunque lo laceraban, aunque lo maltrataban, aunque echaban suerte sobre sus ropas, le escupían, lo laceraban, dice que vino como siervo sufriente, mi hermano. Pero también la palabra dice que viene en su venida segunda o en su regreso. Viene como aquel que ruge entre las naciones. Viene como el león de la tribu de Judá. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, mi hermano. Apocalipsis 1:18, y el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Cristo Jesús, aún en el pasado. Pero no solamente su lugar en la historia tuvo que ver con el tiempo pasado, sino también con el presente. Porque Él es hoy el Señor de las iglesias. Jesucristo es el Señor de la iglesia. El apóstol Pablo lo expresa claramente en el libro de Efesios. Y como iglesia estamos empezando a ir más profundo en esta realidad de lo que significa Dios en Cristo pensó a la iglesia, dio esa arquitectura perfecta, y vos y yo somos cuerpo de la iglesia. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero Apocalipsis también nos revela que en el tiempo presente Jesucristo es el Señor de la iglesia. Apocalipsis 2:1 y capítulos 2 y 3 son 7 mensajes que el ángel escribe, en el cual Jesucristo le habla a las iglesias. Solo tomé esta referencia nada más. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, es decir, a los líderes de la iglesia, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, las iglesias. ¿Sabes quién es? Cristo Jesús. Él es el Señor de la iglesia, mi hermano. Por eso cuando la iglesia deja de ver quién es el dueño de la iglesia, se corrompe, se adueña, empieza el protagonismo, empieza el humanismo, empieza la competencia de la imagen. Pero mi hermano, nos olvidamos que quien tiene la firma como artista principal de la iglesia no son ni los pastores, no es un ministerio itinerante, no es que no, acá lo que pasa es que somos distintos. No, mi hermano, el que dice yo soy el dueño de la iglesia, ¿sabes quién es? Cristo Jesús. De manera que Apocalipsis nos revela el lugar de la historia de Cristo Jesús. No solamente mirando su rol en el pasado. ¡Hey, hijo de David, del linaje, el león de la tribu de Judá! Y vas a ver en todo el Antiguo Testamento los profetas mayores y menores cómo conectan profecías con esa parte de la identidad y la faceta de Cristo Jesús. Pero también en el presente nos recuerda que Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia.
Te metes con la iglesia, te metes con Jesús. Honras la iglesia, honras a Jesús. Dignificás la iglesia, dignificás a Jesús. Pero no solamente está, Apocalipsis nos revela su rol en la historia pasada, presente, sino también nos habla del Cristo del futuro. Y Jesucristo, y escucha esto, iglesia, demostrará ser el juez de toda la humanidad. Porque en su primera venida vino como siervo sufriente. Y Jesucristo dijo, yo no he venido ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Y esta es la esencia de la primera venida de Cristo Jesús. Pero cuando Jesucristo regrese, es decir, en la segunda venida de Cristo Jesús, Él ya no va a venir para decir, che, dale, ¿te pones la pila con la fe? Che, dale, ¿te levantás un domingo con 2 grados y vas al templo y me cantás un poquito? Dice la palabra que Él va a venir como juez para juzgar a todas las naciones, porque el tiempo de la gracia llegó a su límite. ¿Te acordás cuando Noé es llamado por Dios para edificar un arca porque iba a suceder algo en la tierra que nunca antes había pasado, que era del cielo iba a llover? Y te acordás que él recibe la instrucción y edificó esa arca, y hay un texto que a mí me impacta y dice que no fue Noé quien cerró la puerta del arca, sino que fue Dios quien cerró la puerta del arca. Y aún lo que significa la dinámica mundial, cómo Dios volverá, y eso fue una sombra de lo que va a significar Cristo en su regreso. Cómo Dios va a decir, es hasta acá, es esa figura de cerrar la puerta del arca. De qué manera Cristo, regresando físicamente, Salmo capítulo número 2, dice que las naciones se levantan contra el Cordero, se levantan contra Él. ¿Y sabes qué dice? Y Dios, ¿sabes qué hace? Se preocupa porque dice, ay, se están amotinando contra mí. Ay, ¿ahora qué hacemos? Esto no estaba en nuestra agenda, esto no estaba en nuestro plan. ¿Sabes qué dice el Salmo 2? Y Él se ríe de los gobernantes, como diciendo, porque no recibieron mi revelación, porque perseveraron en su vanidad, porque perseveraron en su orgullo, porque no le abrieron la puerta a mi plan, porque no recibieron a Cristo en el corazón. Y por eso es que el Rey, cuando regrese, volverá a juzgar la tierra, porque el tiempo se ha cumplido. ¿Estás acá, iglesia, no? Este será su papel principal, no el de la iglesia hoy. Por eso, iglesia, nuestro rol no es el de sentarnos. ¿Dónde tengo mi banquetita? Esa que a veces la uso, perdón. Gracias. La uso para un montón de cosas esta. Hoy la uso, la iglesia no tiene que sentarse en el tiempo presente a juzgar. No es nuestro rol. No es nuestro rol, juzgar. No. ¿Va a llegar un día? Sí, claro que sí. ¿Dónde será eso? En los primeros 1000 años, cuando Jesucristo regrese físicamente a la tierra. Jesucristo lo dijo claramente. Dice que Él llamará y nos pondrá a juzgar. Dice, y que juzgaremos hasta los ángeles, mi hermano. Pero eso será allá. Falta todavía. Hoy mi rol no es el de sentarme a juzgar, porque quien juzga solamente es el juez justo. Juez justo. Juez justo. ¿Por qué? Porque Él demostrará lo que dice Apocalipsis 1:5 o Apocalipsis 19:16, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. La supremacía de Cristo. ¿Puedes ver esto? Así que este será su papel principal en lo que vendrá. No solamente en la mirada de Cristo, en su rol en la historia pasado, en su rol en la historia en el presente, sino que también tendrá un rol protagónico en el futuro, en lo que ha de acontecer. Y tercera realidad que quiero compartir con ustedes es que Apocalipsis también es el libro
de la revelación del poder de Cristo. No solamente Apocalipsis nos revela la identidad o quién es Cristo, nos revela cuál es el lugar, cuál es el rol que ha tenido en la historia, sino que además Apocalipsis nos revela el poder que hay en Él. Y primera característica es que Él tiene todo el poder personal. Jesús tiene poder inherente, mi hermano, dentro de sí mismo. Él es fuente de poder. Él es todopoderoso. Él ejerce el poder que ha adquirido por su vida, su muerte, y además su Padre le ha otorgado aún más poder y más autoridad. Yo no sé si recordás esa escena cuando Jesucristo está por ascender, reúne a los discípulos en lo que nosotros conocemos como ese diálogo llamado la Gran Comisión. ¿Te acordás, no? Y antes que Él diga, por cuanto vayan, llegan discípulos, versículos anteriores, Él dice, ¿toda qué? Toda autoridad y toda potestad, ¿qué ha pasado? ¿Me ha sido qué? ¿Puedes ver esto? O sea, que no estamos frente al Barba. Che, Barba, ¿me bancás esta semana? Que llevo a los pibes al club. ¿Me hacés el aguante? Che, Barba, esta semana me acompañás en el laburo. Dice Apocalipsis que todo dominio, todo reino, todo poder ha sido puesto en la persona de Cristo Jesús. En la persona de Cristo Jesús. Y el Padre lo ha honrado dándole toda fuente de poder. Toda fuente de poder. Por eso Él tiene todo el poder personal. Apocalipsis 5, 12 y 13 lo expresa así: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué, iglesia? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, dice. Y a todo lo creado, dice, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él ejerce todo el poder de la deidad. ¿Podés entender esto, iglesia? Por eso yo no entiendo que un cristiano diga, no, me aburrió la fe. No, es que no me atrae la palabra. Pastor, tengo una lucha. Pastor, ore para que Dios, no sé, me haga como atractiva la palabra. Y yo doy gracias a Dios por tantos recursos visuales, por tantos recursos de fílmicos, videos, por tanto, gloria a Dios. Pero mi hermano, la iglesia no necesita tener la Biblia full color, porque el rollo, mi hermano, el rollo te consume la vida, mi hermano, y en blanco y negro. Vuelvo a decirte, no estoy en contra aún de los ministerios que hacen que la palabra sea más asequible y más atractiva. No estoy en contra de eso, pero mi hermano, cuando vos empezás a comer el rollo y se te empieza a revelar Cristo, ¿cómo hace la iglesia perseguida? Que saben que tienen solo un capítulo por semana. ¿Sabes qué hacen? Literalmente se comen la palabra, mi hermano. En lugares, ¿sabes qué hacen? Las familias se aprende el capítulo de memoria y después el papá agarra esa hoja, la dobla todo y se la traga. Porque si le encuentran que tiene una porción de la palabra, toda la familia, ¡sac! Y nosotros la tenemos en 70 versiones de colores. Y el pastor que la subraya, le pone colores. Pero mi hermano. Cuando Cristo se te revela, cuando se te revela la persona, la identidad, cuando se te revela el rol que Él tiene y cuando se te revela el poder que Él tiene, yo digo, Señor, claro que entiendo a Juan cuando dice, caí como muerto delante de su presencia. Y ahí sí no hay serie de Netflix, de ninguna plataforma que vos digas, ¿cómo, Señor?
Porque cuando le vi, dice, caí como muerto. Porque esto es lo que pasa cuando Cristo se te revela. No puedes estar indiferente ante la presencia del Señor. Los que han tenido la revelación de Cristo Jesús, ¿sabes cómo terminan? Muertos. ¿Es así? Muerto en su proyecto personal, pero absolutamente consumidos por la persona y por el ser más glorioso, Cristo Jesús. Y en Él se manifiesta la esperanza de gloria. Él tiene todo el poder personal. Iglesia, nunca dudes. Vendrán acontecimientos que vengan, de la índole que sea. Nunca dudes que Cristo está por encima de todo lo creado y que Él es fuente de poder. Él es fuente de poder. Pero no solamente Él tiene todo el poder personal, sino que Él tiene el poder instrumental. Y esto es maravilloso. Es decir, tiene autoridad sobre todas las cosas al ejecutar su poder, mi hermano. Todas las cosas son sus instrumentos o herramientas. Todo lo creado. Por eso Él es el alfa y el omega. Él es, ¿qué? El fin, ¿te das cuenta? O sea que todo se sujeta, ¿a quién? A Él. El bien se sujeta al Señor. Lo creado se sujeta al Señor. Y escucha esto. Y el mal no hace lo que quiere. Satanás no hace lo que quiere. O sea, Satanás, hacete esta idea, es como ese perro rabioso que lo que muerde infesta, que lo que muerde ataca y lo deforma, pero tiene una correa en la cual un día le van a poner punto final al asunto. Pero no es que él viene y hace lo que quiere. Es más, cuando vos profundizás en el plan del Señor, te das cuenta que hasta sus días están contados, iglesia. ¿Cómo, pastor? Sí. Y el fin de la era, dice la palabra, que tiene 1260 días. Ahí, de calendario, mi hermano. Ahí. Y que cuando se cumpla, cuando sea el minuto cero y la hora cero, ¿qué va a hacer Cristo? Bueno, dale, mi hermano. Podés entender que todo lo creado se sujeta a la supremacía de Cristo Jesús. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Purificarse, mi hermano. Comer el rollo. Porque, mi hermano, vendrán dinámicas en las cuales la iglesia que entretiene no va a satisfacer el hambre real de la humanidad. Vendrán dinámicas. Por eso necesita la iglesia que se revele Cristo. ¡Oh, despierta, iglesia! Despierta, iglesia. Despierta del sueño y del letargo. El apóstol Pablo lo dijo. La noche está avanzada. Oh, despierta. Despierta. Despierta la realidad. Despierta la realidad. No comas el relato. No comas el engaño. No comas la mentira. No seas una marioneta del sistema. Que se te revele Cristo, iglesia. Y que tu vida sea una ofrenda. No habrá mayor gozo en la tierra que dar mi vida por Cristo. Lo tengo charlado con mi esposa, ¿o no, mi vida? Es un tema resuelto en mi vida. Lo tengo hablado con mis hijos. He decidido vivir hasta mi último suspiro por la causa de Cristo. Porque se me reveló el Cordero y consume mi vida. Es un fuego que no lo puedo parar. Y cuando me expongo ante la realidad de su poder y veo que todo lo creado, todo gira alrededor de Él y todo está sujeto a Él. Lo bueno, lo que entiendo, lo que no comprendo, lo que está en mi alcance y lo que está fuera de mi alcance, todo está sujeto. Lo bueno y lo malo, aún las huestes de mala, todo se sujeta a Él. Por eso Él es supremo. Por eso Él es supremo. Por eso Él es supremo. Él tiene el poder sobre todos los objetos y las fuerzas materiales. Él controla el universo físico. Podemos ver esto aún
en los fenómenos naturales. Yo no sé si recordás ese episodio, Jesús con sus discípulos estando en el mar de Galilea, y dice que estaban adentrados en el mar. Yo estuve en ese lugar y créeme que cuando el viento arrecia, vos decís, epa, se mueve la barca. Y sin embargo Jesucristo, quien estaba durmiendo en la barca, ¿cuál fue el reclamo de los discípulos? Maestro, despiértate porque nos ahogamos, perecemos, nos morimos. Y Jesús les reprende, pero inmediatamente, ¿qué declara Él? ¿Qué manda hacer? Que el viento y que la tormenta que hagan se sujeten, y dice que todo eso se calma. Podés ver cómo aún lo creado, los fenómenos naturales, todo está sujeto a Cristo. Y en los últimos tiempos no será la excepción, mi hermano. Aún en los tiempos de la tribulación, podemos ver claramente cómo el uso de tormentas, aún de terremotos e incluso de cuerpos celestes, Dios va a manifestar el poder que hay en su persona para cumplir su voluntad que ya ha sido revelada en el libro más glorioso. Apocalipsis 8:10. Tremendo. Dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. ¿Puedes ver esto? ¿Quién está detrás de este asunto? La supremacía de Cristo, porque hay un plan que tiene que cumplirse. Así que Él no solamente tiene todo el poder personal, sino que todo el poder que tiene se termina manifestando en todo lo creado, y todo lo creado se sujeta a su poder. ¿Se entiende eso o no? ¿Está bien? Él tiene poder sobre los ángeles, sobre los demonios y sobre el mismísimo Satanás. ¿Cómo, pastor? Sí, sobre Satanás mismo, porque además Él ya le venció en la cruz. Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes tienen que entender esto. Cuando vemos a Jesús y vemos a Satanás, es como si un tiranosaurio rex se enfrentara a una hormiga negra. Podés ver la escala, ¿no? Digo, para que tu fe no se amedrente. No te estoy hablando de que, entonces Satanás... No estoy hablando de faltar el respeto y quitarle la entidad a quien ha decidido ser una revelación perpetua al plan de Dios, pero que va a tener un destino de sufrimiento eterno. No estoy diciendo eso, pero lo que te digo es, la iglesia no puede entrar en temor por Satanás, porque detrás, aún de Satanás, hay alguien que es superior y que lo sujeta, y es Cristo Jesús. ¿Me seguís, no? Y termino. Y Él tiene todo el poder efectivo. Es decir, Él puede efectuar cualquier cambio que desee en cualquier momento, en cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. Por eso es un Dios que manifiesta milagro. ¿Puedes ver esto? ¿Qué es el milagro? Es cuando de una ley natural aparece lo sobrenatural, es decir, lo que está por encima de lo natural. Él tiene todo el poder. Gracias, Lito. Con esto empiezo entonces, Ahora que vino el agua. Él puede destruir. Escucha esto, porque a veces uno dice, bueno, este Jesús que es bueno, este Jesús que se sientan los niños en el regazo de Él. Y claro que fue así, claro que sí, pero también tiene esa faceta en la cual, como juez justo, va a manifestar su poder. Y Él tiene el poder de destruir todo lo que existe. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Individuos, sistemas, claro que los puede, en un instante dice que los puede destruir. Es más, dice el apóstol Pablo en el libro de los Tesalonicenses que con el resplandor de su venida, dice que solo el resplandor de su venida va a destruir al anticristo y al falso profeta. Solo por el resplandor de su venida, mi hermano. Mira si no tiene poder. Y mira si su poder no es efectivo. Solo es como decir, ¿viste cuando alguien dice, estás esperando visitas? Y corriste la ventana y viste que el auto llega y vos decís, ¡ahí vienen las visitas! Y todo el mundo ahí se vuelve a da ordenada. Bueno, algo así.
aún las huestes de maldad les espera eso. Dice que cuando el esplendor de su venida, o sea, cuando todavía no le veamos la presencia física, pero el esplendor se manifieste, dice que las huestes de maldad, el esplendor nada más, el esplendor. O sea, está claro, ¿no? Ni siquiera dice con un tincazo, no. ¿Viste cuando alguien usa un perfume de esos que vos decís, hoy inalcanzables, ¿no? Y vos decís, y antes que llegue la persona, ¿qué llega? El perfume. Se va la persona, ¿y qué queda? El perfume. Bueno, para que lo entiendas, ¿no? El esplendor es antes que la presencia llegue, pero vos decís, yo ya sé que ya viene el doctor, ya viene, porque ya le conozco el olor del perfume. Bueno, dice la palabra que con el esplendor de su presencia, las huestes de maldad serán completamente destruidas y enviadas al lago de fuego. Él tiene todo el poder efectivo. Él va a destruir al sistema de la falsa religión que va a levantarse en los últimos tiempos. Y lo que a Satanás le llevó siglos edificar, dice la palabra que en una hora Jesucristo lo va a derrumbar. Hay o no poder en el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Vi. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Salmo 2. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pastor, la verdad que no tenía este Jesús, Pastor, la verdad que me lo hacía un barbita más buena onda. No, mi hermano, estamos todavía en el tiempo de la gracia. Y a Dios le decimos gracias por tu gracia en Cristo Jesús. Pero la iglesia necesita comer del rollo, porque el rollo nos revela quién es Cristo Jesús glorificado hoy en la presencia del Padre. Y vos vas a ver cómo tu vida se empieza a alinear. Porque esto es lo que tiene el mensaje. El mensaje Maranata no es un mensaje ni de moda. Dios nos libre de creer que es una moda, mi hermano. Y más que un mensaje, la palabra del evangelio completo se manifiesta en vidas que expresan el mensaje Maranata. Que es decir, el que ha de venir vendrá y reinará. Vidas completamente consumidas por el plan del Señor. Vidas que han sido arruinadas en sus planes personales porque Cristo se les ha revelado, el Cristo completo, el que habla la palabra. Y gracias a Dios por los evangelios. Hay un amigo que dice, claro, los evangelios te muestran a Cristo y es como si vos te sentaras y tuvieses la posibilidad de sentarte a tomar un café. Dice, tenés dos opciones. Tenés la opción de juntarte a tomar un café con uno de los discípulos para que te cuenten de ese Cristo que vino hace 2000 años, o tenés la posibilidad de sentarte con el Padre Celestial a tomarte un café para que te revele al Cristo glorificado. La pregunta es, ¿con quién te tomarías el café? ¿Con el Cristo de los discípulos o con el Cristo que el Padre te quiere revelar? Pregunto y escucho ofertas. ¿Me entendés, no? ¿Y qué hace la iglesia? Le dice al Padre, no, ¿sabes qué? Ese café no me interesa. Dame al Jesús Hollywood. Dame al Jesús que lo puedo controlar. Dame al Jesús que puedo explicar. Dame al Jesús que puedo transar.
Y quiero que entiendas, no estoy diciendo que el Jesús de hace 2000 años, no, es el mismo, pero hoy está glorificado y vendrá en gloria y vendrá con poder y vendrá con vara de hierro y vendrá a dar las recompensas a todos aquellos que perseveraron hasta el final y que se alinearon al plan y que fueron fieles hasta el final. Y mi hermano, anhelo que vos y yo estemos en esas filas. Anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Y que cuando le veamos, digamos, Señor, gracias porque te nos revelaste a nuestras vidas. Y hoy solamente nuestra vida comprueba que quien la palabra decía que vos eras, efectivamente lo eras. Pero en su regreso no tendremos sorpresas, no tendremos decepciones, porque Cristo se nos ha revelado, el Cordero inmolado. Listo, nos vamos a la casa. Ponete de pie, por favor. Padre, gracias por la conversación que has traído a esta casa. Gracias. Gracias por habernos sentado en esta mesa, Señor. Gracias. Honestamente, volvemos a decirte, no sabemos qué es lo que viste, pero gracias porque has decidido revelarte a nuestras vidas. Y todo lo que tu palabra empieza a traernos a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Oh Señor, danos la gracia de ser una iglesia que se purifica en esta bendita esperanza, Señor. Para que esa revelación progresiva que vamos a ir trayendo, que vamos a ir impartiendo, esa manifestación de tu persona en nuestros lugares de búsqueda, en lo secreto, en nuestras casas, que cuando en estas semanas vayamos a buscarte, ya no nos quedaremos con el Jesús de Hollywood, sino que la palabra nos revela al Cristo glorificado, nos revela su identidad, nos revela su rol en la historia, pasada, presente y futura, nos revela el poder inherente que manifiesta como fruto de la deidad, Señor. Oh, danos la gracia, Señor, de que nuestros ojos estén purificados para poder verte y contemplarte, Señor. Y que este mensaje, Señor, no haga otra cosa que se alinee nuestra vida a tu persona, a tu plan, Señor. Queremos decirte gracias porque tus manos son preciosas, Señor. Tus manos están llenas de bendiciones espirituales. Gracias, Señor, gracias. Pero como iglesia queremos ir profundo a tu rostro, Señor, para que se nos revele más de Cristo Jesús, y que se refine nuestra esperanza para el mundo, para las naciones, y pueda ser una esperanza de gloria para este tiempo en el nombre de Jesús. Pueda ser una esperanza de gloria para nuestros hijos, para las generaciones que hoy nos están mirando, para las generaciones que hoy nos están contemplando, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, revélate más, Señor, revélate más. Señor, sé que vienen semanas en las cuales vamos a purificar nuestras vidas. Sé que vienen semanas en las cuales vamos a tomar decisiones radicales. Vamos a tomar decisiones que te glorifiquen, Señor. Porque hemos entendido que si se nos revela Cristo, Señor, es la razón suficiente. Es la razón basta, es la razón profunda, es la razón total por la cual vivir el resto de nuestros días, Señor.
Que Cristo se nos revele. Cristo en nosotros. Y esto provocará esperanza de gloria. Oh, la supremacía de Cristo, la supremacía de Cristo. Revélate sobre la casa. Revélate en la iglesia, Señor. Revélate. Revélate, Señor, en nuestras vidas. Revélate en el nombre de Cristo Jesús. Revélate, Señor, en el entendimiento. Gente, Señor, abriendo la palabra y comiendo la palabra apasionadamente, Señor. Gente que no solamente depende de un grupo de conexión, depende de la prédica del domingo del pastor, sino gente que es llevada a tu presencia para decir: Padre, tengo hambre por tu palabra, necesito comer más de tu palabra. Oh, revélame la persona de Cristo Jesús. Revélame el plan, revélame el poder.